Oremos con la lección divina hoy domingo 13 de agosto de 2023. Estamos en el domingo 19 del tiempo ordinario, tercera semana de Salterio. Hoy meditamos el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versos del 22 al 33. Jesús camina sobre las aguas. Hagamos oración. Ven, Espíritu Santo, mi vida se halla en la tempestad. Los vientos egoístas me empujan donde no quiero ir. No consigo resistir su fuerza. Soy débil y falto de fuerzas. Tú eres la energía que da la vida. Tú eres mi fortaleza, mi fuerza y mi grito de plegaria. Ven, Espíritu Santo, desvélame el sentido de las Escrituras, devuélveme la paz, la serenidad y el gozo de vivir. Clave para la lectura. Jesús con los discípulos se encuentran en la orilla del lago al caer la noche. Después de la multiplicación de los panes, parte del pasaje propuesto también es narrado por Marcos en el capítulo 6, versos 45 al 52 y por San Juan en el capítulo 6, versos del 16 al 21. El episodio de Pedro caminando también se encuentra solo en Mateo. Algunos comentaristas o comentadores sostienen que se tratan de una aparición de Jesús después de la resurrección. Vienen así aclaradas las dificultades de la Iglesia y la necesidad de una fe más grande en Jesús resucitado. Vamos a hacer una posible división del texto para su mejor comprensión. Enlazamos el texto con la multiplicación de los panes. Luego Jesús camina sobre las aguas. Viene a continuación el episodio de Pedro y finalmente la profesión de fe. Veamos el texto. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir delante de él a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra, a muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos viéndole caminar sobre el mar se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo, ánimo, soy yo, no temáis. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento le entró miedo y como comenzaba a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Subieron a la barca y amainó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Un momento de silencio orante para escuchar escuchar la voz de Dios. Algunas preguntas que nos ayudarán. En los momentos de oscuridad y tormenta interior, ¿cómo reaccionas? La ausencia y la presencia del Señor, ¿cómo las integras en ti? ¿Qué puesto tiene en ti la oración personal, ese diálogo con Dios? ¿Qué le pedimos al Señor cuando estamos en la noche oscura? Un milagro que nos libre, una fe más grande. ¿En qué me asemejo yo a Pedro? Meditación. Hagamos antes un breve comentario. Dice Jesús que inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir delante de él a la otra orilla, mientras que él despedía a la gente. La multiplicación de los panes podría haber generado en los discípulos esperanzas triunfalistas con respecto al reino de Dios. Por tanto, Jesús ordena inmediatamente alejarse. Él obligó, verbo insólito de fuerte significado. El pueblo aclama a Jesús como profeta y quiere hacerlo guía político. Los discípulos son muy fáciles a, no entender, a malentender. Y hay otro riesgo de dejarse llevar del entusiasmo del pueblo. Los discípulos deben abandonar esta situación después de despedir a la gente. Jesús subió al monte a solas para orar. El atardecer estaba, al atardecer Jesús estaba solo allí. Jesús se encuentra delante de una situación en la cual la gente de Galilea se entusiasma por el milagro y hay el peligro de que no comprendan su misión. En un momento tan importante como este, Jesús se retira en solitario para orar, como en el Getsemaní, en el huerto. La barca se hallaba ya distante de la tierra, dice muchos estadios, y era zarandeada por las olas porque el viento era contrario. Este versículo en el cual se habla de la barca sin Jesús y en peligro se puede unir al otro versículo donde el peligro cesa porque Jesús se sube a la barca junto con Pedro y nos dice luego que a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos caminando sobre el mar. La cuarta vigilia es ya casi el amanecer, el último tercio entre las 3 y las 6 de la mañana. Jesús aparece a los discípulos de modo insólito. Él trasciende los límites humanos, tiene autoridad sobre todo lo creado, se comporta como solo Dios puede hacerlo. Los discípulos viendo lo que está caminando sobre las aguas, se turbaron y decían: es un fantasma, y del puro miedo se pusieron a gritar. Los discípulos luchaban con el viento contrario. Habían pasado una jornada emocionante,
Y ahora una noche sin dormir. En la noche entre las 3 y las 6, en medio del mar, se llenan de miedo al ver a uno que va a su encuentro. No piensan en la posibilidad que puede ser Jesús. Tienen una visión humana, creen en los fantasmas. El resucitado, al contrario, ha vencido las fuerzas del caos representado por las olas del mar y el fuerte viento contrario. Pero al instante Jesús les habló y les dijo: ánimo, soy yo, no temáis. La presencia de Jesús aleja todo miedo, diciendo soy yo, evoca su identidad y manifiesta ese poder de Dios. El miedo se vence con la fe. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Parece que Pedro todavía quiere una confirmación más de la presencia de Jesús. Pide un signo. Jesús le dice: ven. Y Pedro se bajó de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. De todos modos, Pedro está dispuesto a arriesgarse, sale de la barca y trata de caminar sobre aquellas agitadas olas en medio del impetuoso viento. Afronta el riesgo de creer en la palabra que Jesús le dice: ven. Pero viendo la violencia del viento le entró miedo y como se comenzó a hundir gritó: Señor, sálvame. Se necesita también de la perseverancia en la elección de la fe. Las fuerzas contrarias, el viento, son tantas que hay riesgo de sucumbir. La oración de súplica los salva. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro no ha sido dejado solo en su debilidad. En las tempestades de la vida cristiana no estamos solos. Dios nunca nos abandona, y menos cuando aparentemente parezca que está ausente y que no hace nada. Subieron a la barca y se calmó el viento. Apenas Jesús subió a la barca, estas fuerzas del mal cesan, las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Ahora sucede aquella profesión de fe que se ha venido preparando desde el episodio precedente de la multiplicación de los panes, purificado con la experiencia del alejamiento del pan de vida eterna. También ahora Pedro puede confirmar a sus hermanos en la fe después de la prueba. Vamos a ponernos en contexto y podemos profundizar un poquito más este hermoso texto de hoy. Jesús es un hombre de oración. Jesús ora en la soledad. Jesús ora en la montaña. Jesús ora en la noche, a la hora de las comidas, con ocasión de los acontecimientos más importantes, como por ejemplo el bautismo, antes de escoger a los 12 apóstoles, antes de enseñarles el Padre Nuestro, antes de la confesión de Cesarea, en la transfiguración, en el Getsemaní, cuando está colgado de la cruz, ruega por sus verdugos, por Pedro,
por sus discípulos y por los que le seguirán. Ruega también por él mismo. Enseña a orar. Manifiesta una relación permanente con el Padre, seguro que no lo dejará nunca solo, que lo escuchará siempre. Ha prometido continuar intercediendo en la gloria. Hagamos oración con el Salmo 33. Bendeciré en todo tiempo a Yahvé, sin cesar en mi boca su alabanza. En Yahvé se gloria mi ser, que lo oigan los humildes y se alegren. Ensalzad conmigo a Yahvé, exaltemos juntos su nombre. Consulté a Yahvé y me respondió, me libró de todos mis temores. Los que lo miran quedarán radiantes, no habrá sonrojo en sus semblantes. Sí grita el pobre, Yahvé lo escucha y lo salva de todas sus angustias. El ángel de Yahvé pone su tienda en torno a sus adeptos y los libra. Gustad y ved lo bueno que es Yahvé, dichosos los hombres que se acogen a él. Hagamos oración contemplando a nuestro Señor. Señor Jesús, a veces estamos llenos de entusiasmo y nos olvidamos que tú eres la fuente de nuestro gozo. En los momentos de tristeza no te buscamos o queremos que vengas e intervengas milagrosamente. Ahora sabemos que no nos abandonas nunca, que no debemos tener miedo. La oración es también nuestra fuerza, aumenta nuestra fe. Estamos dispuestos a arriesgar nuestra vida por tu reino. Alabado sea Jesucristo.